por su presencia, ¿verdad? Es que alabando al Señor muchas veces llega a nuestra vida sanación, el Señor tocándonos, muchas veces santificación también, hermanos, Él limpiándonos de toda maldad, confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Gloria a Dios. Esta noche o esta mañana tenemos la oportunidad de predicar y luego vamos a tener la presentación de una niña y varias personas están aquí para celebrar la presentación de Marbella y gloria a Dios. Hermanos, en Segunda de Corintios, el hermano Carlos leyó de los sufrimientos de Cristo Jesús. Es que los últimos 2 días hemos leído de Segunda de Corintios en la lectura que estamos siguiendo y luego Segunda de Corintios capítulo 12. Y es una muestra, hermanos, de la realidad del Evangelio que el apóstol Pablo antes Saulo persiguiendo a la iglesia y luego con un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Es que en el camino a Damasco encontró el camino al cielo, que es Jesucristo. Y todo cambió en su vida. Si es posible transformar a Saulo, es posible transformar a cualquier de nosotros. Hay poder en el Evangelio. Hay poder para sanarnos, limpiarnos, cambiarnos. Poder para vivir como debemos vivir. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Pedimos por más de tu presencia. Gracias que hemos visto tu presencia trabajando en nosotros. Gracias por el poder de Jesucristo, el Evangelio que predicamos. Gracias por la habilidad de escuchar tu voz. Tenemos la palabra tuya. También tenemos el ministerio del Espíritu Santo, revelando cosas a nosotros, viviendo en nosotros, ayudándonos a entregarnos totalmente a Cristo. Pedimos por más santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y seas con nosotros en este servicio. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como ustedes saben, hemos estado en un plan de la lectura bíblica. Empezamos en casi un año, hermanos. Tenemos un año en los grupos de crecimiento. Y para mí es impresionante lo que el Señor ha hecho en la vida de muchas personas. En el grupo en varios grupos hemos tenido muchas personas acercándose al Señor, saliendo de Dios, moviendo en nuestros corazones por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Hemos visto 7, 8 personas que se bautizaron en el último año porque ellos estudiando la palabra, acercándose a Dios y siguiendo a Cristo en obediencia en el bautismo. Gloria a Dios, hermanos. Es que si hay gozo en el cielo sobre una persona con arrepentimiento, pienso que hay gozo de 7, 8 personas recibiendo el bautismo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la lectura, en el principio enfocamos, en los primeros meses enfocamos en entrar en la presencia de Dios y para experimentar más y ser transformados. Y esta es la meta, este es lo que nosotros queremos ver, es transformación de nuestra vida. Es que tener algo real. Lo que nosotros queremos es lo que hemos visto leyendo, muchos de ustedes siguiendo las lecturas cada día y leyendo de Hechos 16 y luego es la historia de Filipos, ¿verdad? Lo que pasó en Filipos, luego
Atenas, y luego hay más de Corinto, y vamos a estudiar de Éfeso y vamos a leer la carta de Éfeso. Estamos siguiendo el plan, pero lo que hemos visto en Hechos es la realidad del cristianismo. No es como nosotros en nuestros días. Es posible predicar muchos años. Hay iglesias que no tienen ni una persona con verdadero arrepentimiento y creyendo en Cristo Jesús. En un año, en muchos años. Pero hermanos, el ministerio del apóstol Pablo fue algo impresionante. El Señor revelando a sí mismo a él en el camino a Damasco, y luego se fue a Damasco. En una casa en Damasco estaba como un ciego, pero por la primera vez con habilidad a ver Jesucristo. Y viendo a él con claridad, el Señor, el Espíritu Santo, envió a Ananías para orar por él y para sanar sus ojos y para dar un mensaje. Y todo empezó a cambiar, llamando a él como apóstol, llamando a él a servir como predicador del Evangelio. La historia de él que perseguía a la iglesia ahora está predicando a Jesucristo y edificando la iglesia. Y también habló de que iba a sufrir mucho. Muchos piensan que, si yo sigo a Cristo Jesús, no voy a tener problemas en la vida. Este es falso evangelio, hermanos. La realidad es probablemente va a tener más problemas, pero va a tener la presencia de Jesucristo. Y con Jesucristo, no sé, ¿qué prefieres? ¿Estar en la fosa de leones con Daniel y la presencia de Dios y el poder de Dios, o afuera y no tener nada de Dios? No, para mí haber leones que no pueden morderme, comerme, gloria a Dios. Pienso que Daniel gozando y almohada muy cómoda con el león y el rey, ustedes saben que no podía dormir en la noche. Es que, ¿qué está pasando? Y wow, Daniel en victoria. También los 3 amigos de Daniel en el horno, y algunos murieron echándolos en el horno, y el rey mirando, y yo veo, ¿qué está pasando? Yo veo 3, pero hay otro que parece como el Hijo de Dios. ¿Qué quieres? ¿Tener una vida sin problema o gozar de la presencia de Dios en el horno? Yo prefiero estar en el horno con Jesucristo y amigos en Cristo que estar en el mundo cómodo, descansándome, viviendo una vida de confort, y tristemente el mundo yendo al infierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pensar en nosotros mismos o glorificar a Cristo Jesús? ¿Qué evangelio creemos? Un evangelio que está impulsándonos a predicar y ministrar y hablar y vivir y entregar nuestra vida, o como seguir las costumbres del mundo y vivir en lujo, buscar cosas de lujo. No, hermanos, creemos el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Una cosa que puede cambiarnos y darnos santidad, gozo. Cuando Cristo llegó, cuando el apóstol Pablo llegó a una ciudad, mucho conflicto, pero mucho gozo del Espíritu Santo en los que creían en Cristo Jesús. Hermanos, una cosa que podemos ver en 2 de Corintios es que siempre Satanás va a atacar. En 2 de Corintios 11, antes de la lectura, en el versículo 11, versículo 1, capítulo 11, verso 1,
ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es su deseo, presentar a los corintios a Cristo como una virgen pura. Hermanos, este es el propósito. La razón que tenemos una iglesia es para vivir una vida pura delante de Dios. En Salmo 24 dice, para entrar en la presencia de Dios, para estar en el lugar santo con Él, en el monte tenemos que subir, pero ¿cómo es posible? Dice, con manos limpias y corazón puros. Y el problema es que el corazón es engañoso, tan engañoso, más que cualquier otra cosa. Y tristemente tenemos manos sucias. Y la única manera de ser cambiado es por medio de Cristo Jesús. Un encuentro con Él, porque hay poder en la sangre de Cristo. Estoy seguro si todos nosotros podíamos dar nuestro testimonio y en la pantalla una lista de nuestros pecados, todos nosotros vamos a tener una sentencia de muerte. Estoy seguro yo conozco al pastor, es una persona que tristemente muchas veces cuidándolo más que debo, pero sí, yo conozco al pastor, el pastor de ustedes, conozco a él. Cada mañana yo mirando en el espejo, el pastor de ustedes. ¿Y qué digo? Es que yo merezco la sentencia de muerte. Porque yo en mi pasado había pecado horriblemente. Quebrantando 10 de los 10 mandamientos. Pero gracias a Dios, ahora libre en Cristo Jesús, perdonados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Confesando mis pecados, dejando mis pecados y siguiendo a Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 3, pero Pablo sabe que hay un enemigo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él sabe que hay un Satanás, que hay demonios y que la serpiente, muy astuto, con mucha habilidad de engañarnos. Y su manera, falsa enseñanza, falsa doctrina, es que cambiando el evangelio, personas pensando que siguiendo a Cristo es la manera de tener más dinero, menos problemas. El apóstol Pablo sabía que tener un encuentro con el verdadero Dios, tener el perdón de mis pecados, estar en el camino al cielo, gozando de poder espiritual. Él hizo prodigios, milagros, sanaciones. Es interesante, la persona que mató a Esteban, como el líder del grupo que mató a Esteban, y él diciendo su testimonio, he matado muchos, matándolos, muchos, y ahora predicando, ahora la lista de sus sufrimientos. Ustedes escucharon. Impresionante. En trabajos más abundantes, en azotes sin número. Wow. Sin número. No es posible contar.
Y este es después de muchas otras cosas. Dice, en cárceles más. Y es interesante, ¿por qué está en la cárcel? ¿Porque hizo algo malo? No, porque predicó a Cristo Jesús. Yo puedo entender estar en la cárcel para hacer algo malo, pero no puedo entender estar en la cárcel porque estoy predicando a Jesucristo. Pero sí es posible. En cárceles más. Es que, ¿qué tipo de predicador quiere? Dice la lista de Pablo. Graduado del seminario, no, nada más en Arabia. 3 años con Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Y quién es su profesor? Jesucristo. Y el otro, nada más el Espíritu Santo. Y otro, el Padre. Pero aprendiendo bien, yo pienso. Es que muchos quieren doctorado. ¿Tiene doctorado? No, nada más tengo 3 años con Jesucristo. Pero ministrando con poder. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristo? ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Cristo que cambió su vida? No estoy hablando de religión, religiones, reglas y todo esto. Es que un encuentro con Cristo significa conocerlo personalmente, hablar con Él, recibir de Él, experimentar a Él y llenado del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comunicando con nosotros. Gloria a Dios, es posible tener una relación personal, íntima con Cristo Jesús. Dice, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Noten la palabra azotes, azotado. 40 azotes menos 1. Azotado con varas. Una vez apedreado, que significa usando piedras grandes para matarlo. Es su testimonio en 2 de Corintios capítulo 12. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Qué tipo de vida? Peligro, 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 peligro. Pero ¿cuál es el testimonio? El Señor me ha liberado en todo. Hermanos, muchas veces nosotros orando, pidiendo a Dios que no tengamos problemas, no tengamos dificultades, no tenemos tentaciones y estamos orando, pidiendo por algo que significa que no vamos a tener poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, Señor? No quiero experimentar ninguna dificultad, no quiero experimentar ninguna tentación, no quiero sufrir. No quiero tener dolor, yo prefiero pastillas para curarme. Es que en lugar de la voluntad de Dios, es que, hermanos, muchas veces nosotros haciendo cosas que está exactamente al contrario de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, cambiarnos, quitar esta naturaleza pecaminosa de nosotros, que nosotros podamos glorificar a Cristo Jesús. Y significa, hay veces que tenemos que sufrir. Yo sé que David Livingstone tenía fiebre 16 veces, casi muriendo muchas veces, pero predicó, ganó a muchas personas a los pies de Cristo, conoció a África, casi todo el continente, caminando y ministrando, predicando, doctorando, haciendo cosas, pero sufriendo mucho.
Yo no sé la razón, pero he tenido fiebres muchas veces, casi matándome. Pero hermanos, yo sanado, yo con 71 años y todavía con fuerza, poder espiritual, sufriendo mucho, muchas veces, ustedes orando por mí, de los hermanos de Hymns, estaba platicando, oh pastor, se miras bien porque ellos la última vez me vieron como de COVID, casi muriendo, delgadito. No, el Señor es bueno. Pero sí, yo aprendí muchas cosas en el tiempo de sufrir de COVID. El Señor enseñándome, hablándome, cambiándome, dándome más entendimiento de Él. Y yo voy a decir, Señor, nada, yo totalmente libre de... No, el Señor tiene un propósito. Muchos de ustedes han visto en Carlos, todos diciendo, ay, que es increíble, tan con mucha paz de Dios, tranquilo, sufriendo tanto con cáncer y todo, y él confiando en el Señor. Él sabe que el Señor puede sanar, pero él, más que sanación, él quiere la voluntad de Dios en su vida. Ojalá que el Señor va a sanarlo. Necesitamos estos varones y yo necesitamos a Él, ¿verdad? Pero el Señor es soberano y tiene poder. Y gracias a Dios, sí, es posible confiar. Y hermanos, muchas veces nosotros orando por cosas que en lugar de ayudarnos es exactamente al contrario de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor me habló acerca del ministerio a los que hablan español. Me llamó a ser un pastor, un misionero a los hispanos. Yo pensaba en aquel tiempo que en Guatemala estaba preparándome para ir a Guatemala. He estado en Guatemala, pero mi ministerio está aquí y también en México, más que en cualquier otro lugar. Pero doy gracias a Dios que me habló y me dijo, y significaba que tenía que sufrir. Yo tenía que salir a mi familia, venir acá. Muchos de ustedes, pastor, ¿cómo es posible dejar a Tennessee para vivir en el desierto? Ay, dice aquí en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Yo puedo, es que me acuerdo en Haití, nosotros en una barca cruzando y ellos, no, algo pasó y había falta de diésel y había una tormenta llegando y rayos y nosotros y olas de 12 pies y nosotros aquí y todos pensaban, ¿qué vamos a hacer? Tuvimos que mover un contenedor de diésel del frente atrás y hacer todo mientras hay una tormenta de lluvia y todo esto. ¿Y qué pasó? Liberación, el Señor con nosotros. Y cuando llegamos varios de nuestro grupo besando el piso, pero y sabiendo que la única manera es que si esta barca puede prender, si no, nosotros inundados. No voy a cambiar nada de mi vida. He estado en manifestaciones. Y no estoy hablando de mí, nada más confirmando que este testimonio yo creo, porque Él sufrió mucho más que yo. Muchísimo más que yo. Pero hermanos, el Señor tiene un plan, un propósito, y es para servir, para honrar a Cristo, para vivir en victoria, para testificar de Cristo, para tener santidad en nuestra vida, abandonar el pecado y tener un propósito en la vida, glorificar a Cristo Jesús. Porque estamos viviendo la vida si no vamos a glorificar a Cristo Jesús? Hay un enemigo que quiere destruirnos.
¿qué vamos a hacer? Hermanos, tenemos poder en Cristo Jesús. El testimonio del apóstol Pablo en capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él hablando de las visiones, cosas que él había visto, que posiblemente otras personas no viendo. Revelaciones, que es quitar el velo. El significado de revelación es como Apocalipsis, ¿verdad? Quitando el velo. Las revelaciones del Señor para ver la gloria del Señor Jesucristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Hermanos, el jueves estudiamos de Job y Satanás. Y Satanás pidiendo que el Señor podía poner su mano en contra de Job. Y el Señor dijo que no. Pero dio a Satanás el poder de tocar con su mano a Job como mensajero de Satanás. Hermanos, hay veces que vamos a sufrir y no debemos decir que es Dios, no es el enemigo. Cada vez que yo tenía como fiebre de dengue o fiebre de COVID o cualquier otra enfermedad, no fue Dios, fue Satanás. Pero el Señor soberano sobre todo. Y tenía un plan. Y el plan, sanarme. Muchas veces los doctores dijeron que, no, me acuerdo muchos, que no debes estar aquí. ¿Cómo es posible? Hay un Dios que tiene poder. Y hay cosas que yo necesito aprender. En Haití, nosotros en manifestaciones, en peligros, y porque yo había experimentado Dios sanándome, haciendo cosas en mi vida, en medio de mucha dificultad, cuando muchos tenían miedo, yo gozando mucho de la presencia de Dios en la vida. Manifestaciones de todos los lugares de Oaxaca. Es que quemaron el centro en aquel tiempo y decidieron que no vamos a hacer esto porque ellos perdieron su economía, ¿verdad? Mucho dinero, y no vamos a hacer manifestaciones en el puro centro, afuera, y gracias a Dios aprendieron, ¿verdad? Pero me acuerdo que quemando autobuses, es que matando a gente, hasta americanas, y nosotros pasando todo esto y con la paz de Dios y llegando a cada lugar para ministrar y el Señor haciendo grandes cosas. En la manifestación, cuando ellos quemaron el centro, el Señor utilizó nuestro grupo para cambiar
es que había un grupo tratando de expulsar Seminario Leyce de Oaxaca. Y nosotros no sabiendo, pero cuando no podíamos ir porque nadie quería llevarnos en las manifestaciones porque estaba quemando sus carros, etcétera, yo entiendo. Entonces nosotros vamos a tocar puertas alrededor del escenario y vamos a ofrecer Brigada Médica a la comunidad. Y nosotros no sabiendo, pero es la salvación del Seminario Leyce, que todavía existe, que todavía muchos están graduando, pero hace muchos años el Señor utilizándonos. Es en aquel tiempo que conocí a Luis Delgado ayudándonos a cruzar, yendo. Usted se fue con nosotros, yo pienso. O posiblemente es otro viaje, porque nosotros fuimos a Yalala, sí, en aquel tiempo, sí. Pero es interesante, es que el Señor, lo que nosotros tenemos que hacer es como el apóstol Pablo, seguir a Él. Porque somos más que vencedores. Pero ustedes saben que en los sufrimientos es como una oveja al matadero. Y nosotros diciendo que mi vida no tiene valor, pero Cristo Jesús sí, y obedeciendo, yendo, ¿y qué es el resultado? La gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Lo que he visto aquí es que muchas veces cuando yo estoy aquí pensando en el mundo, cosas del mundo, es cuando yo tengo mucho más problemas en la vida. Cuando yo estoy bien centrado en Cristo Jesús, es tiempo de gozo, mucho sufrimiento, pero mucho gozo en el Señor y poder espiritual. Pero dice un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Qué significa? Wow, ¿qué? Y todos, Señor. Y hasta el apóstol Pablo dice, por tanto, dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo entiendo, hasta el apóstol Pablo diciendo que este es mensajero de Satanás, es algo difícil. Liberación, orando. Y el Señor dijo que no. Y noten, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, tenemos que vivir la vida con un propósito, glorificar a Cristo Jesús. Normalmente en los viajes no tenemos tantos problemas o tan serios, pero hay veces que he estado en lugares donde personas han muerto en accidentes o diferentes cosas. Y nada más porque ellos se fueron para servir al Señor. Hasta en Puerto Escondido, Oaxaca, algunos misioneros ahogaron, murieron. 3 o 4, una familia. Misioneros. Cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? Decir que, oh, no, todo va bien, todo es fácil. O decir que la realidad es tenemos un enemigo que es fuerte, pero en Cristo Jesús tenemos a alguien que es más fuerte. Hermanos, este es lo que nosotros tenemos que entender. Voy a terminar porque tenemos el servicio, pero nada más quiero leerle del confort del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 18,
Y estamos hablando de Corinto. Y está leyendo Segunda de Corintios, la segunda carta a Corinto. Y aquí encontramos a él. Y si ustedes pueden ver, es que se fue en diferentes lugares. Había en Filipos, dice encarcelados en Filipos. Y luego el alboroto en Tesalónica. Pablo y Silas en Berea y más problemas. En Atenas y luego en Corinto. Un lugar a otro lugar, serios problemas. Y justo antes de Filipos apedrearon a él. Está hablando de mucho sufrimiento, pero noten qué pasó. Entonces, versículo 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Es un ser humano como nosotros y pidió 3 veces por que el Señor podía quitar este mensajero de Satanás, pero el Señor dice que no, mi gracia es suficiente. Y aquí, en un momento, que cosas pasando como en los otros lugares donde él sufrió mucho, llegó el Señor en visión de noche hablando a Pablo. Doy gracias a Dios que en la noche el Señor puede hablar con nosotros. ¿Cuántos de ustedes han recibido algo de Dios en la noche? Para mí es interesante, casi a las 3 de la mañana es el momento que yo despierto y que Señor, y el Señor revelando cosas. Yo estaba hablando de un hermano mío que me dijo la misma cosa. Estábamos visitando, hablando en el hospital, esperando, y él me dijo que, oh, pastor, el Señor está hablándome a las 3 de la mañana. Amén. No, el Señor sabe cómo comunicar con nosotros. El Señor dijo a Pablo en visión de noche. Ustedes saben, en Hechos capítulo 16 recibió una visión de una persona de Macedonia. Y que ven. Y entonces ellos se fueron a Filipos para predicar la palabra. Y aquí en Corinto, en visión de noche, ¿cuándo va a comunicar en la noche? Y ustedes saben que hay más miedo en la noche. En el mediodía no hay tanto, pero en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios, hermanos. Ministrando posiblemente con un poquito de temor, y el Señor llegó a él, no temas. ¿Por qué dijo no temas? Estoy seguro porque tenía miedo. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo? Y gracias a Dios, la palabra de Dios, ustedes saben que 365 veces dice que no temas. Uno por cada día. Y he notado que otra persona dice que no, 366. Yo pensaba que es nada más el de Leap Day, ¿verdad? Que brinca un día o extra día y 366. Entonces cada 4 años puede tener un poquito de miedo. Pero no. Cualquier día. Aquí no temas, sino habla. ¿Y qué pasa cuando hay temor? No hablamos de quién, de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes están testificando de Cristo? Muchos. Oh, yo tengo miedo. Es que yo no sé. Voy a marcar a Pastor Moore que él hable. Está bien, pero mejor ustedes, ¿verdad? Porque van a decir, oh, es que él es pastor, es profesional, recibe dinero, etcétera, su motivo, etcétera. Pero cuando usted está hablando, hay poder. Porque ustedes no recibiendo dinero, no es su carrera, etcétera, es de su corazón.
y hay poder. Pero sí, yo tengo que hablar también y la realidad es que muchas veces yo necesito vencer el miedo en mi vida. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, hermanos. Y si Cristo está con nosotros, ¿qué va a pasar con Satanás? Hemos visto él en el desierto. ¿Qué pasó? Cristo Jesús. Y Satanás corriendo. Cristo ganando la victoria. En Getsemaní, ¿quién ganó? Sí, Cristo hasta sudando sangre, pero ganó. No mi voluntad, sino la voluntad tuya. Hermanos, necesitamos aprender. Lo que ocupamos es la presencia. Y en el momento de más necesidad, en visión de noche, el Señor hablando, dijo a Pablo. Hay personas que dicen que, Él no habla. Dice, dijo. ¿Qué significa dijo? Sí, pastor dijo. Hermano Noé dijo que está sentado aquí. No, dijo, es que, pastor. No, es decir algo. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Y esta es la cosa entre Job acerca de Dios y Satanás, hablando de Job. Y Satanás, que ponte tu mano contra Job. Y ninguna vez, no voy a poner mi mano. Pero gracias a Dios, sí, Él puede dar permiso a Satanás, a otra persona. Pero aquí diciendo que ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Gloria a Dios. Este es poder que nosotros podemos tener también, hermanos, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Victoria sobre el enemigo. Victoria en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por tu amor, tu presencia. Gracias por la oportunidad de estudiar el apóstol Pablo y la ciudad de Corinto, la iglesia en esta ciudad de mucho pecado, pero ellos viviendo y prosperando en las cosas tuyas y sacrificando, dando ofrendas, apoyando la obra misionera, apoyando a los pobres en Jerusalén. Ayúdanos a aprender de ellos y de tu palabra y ayúdanos a recibir el ministerio del Espíritu Santo y entender que tú estás con nosotros y con tu presencia no debemos tener miedo, debemos ir a obedecerte. Y gracias por la provisión y ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza 100% en Cristo Jesús. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un canto y si quieres